conservador, de no tener un plan legítimo, válido, para el mundo que se estaba por venir, ¿no? Era un mundo donde se visualizaba el final de la guerra y además había como elemento el hecho de que la Argentina estaba atravesando por un periodo donde la industrialización resultaba indetenible, con lo cual algunas propuestas como las de Pinedo podían resultar traumáticas para esa industria que se desarrollaba. ¿Cuál es acá el problema que plantea Pinedo? Pinedo dice, este modelo de industrias que van sustituyendo todo tipo de importaciones tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Bueno, la escasez de materias primas, la escasez de bienes de capital y de bienes intermedios. En cuanto el mundo vuelva a la normalidad, esa escasez va a pasar y los países tradicionalmente industriales van a encarar los primeros lugares otra vez, ¿no? Hoy están ocupados con la guerra. Bueno, cuando termine la guerra y se rearmen un poquito, se reconstruyan, quiere decir, el mundo va a volver a una suerte de libre mercado como el que tuvimos hasta ahora. Entonces, no tenía un mal argumento, Pinedo. Era uno de los que debatía en este consejo. Se llamó el Consejo de Posguerra. Y la idea de él era que a la Argentina le iba a costar mucho conseguir materias primas e insumos para iniciar una campaña de industrialización. Con lo cual él quería concentrarse, como le dije ayer, en las industrias naturales, no en las artificiales. Pero bueno, buena parte de la UIA, la ingeniería industrial, se dedicaba a actividades que eran consideradas artificiales y que solamente subsistían, decía Pinedo, porque la guerra implicaba restricciones a los intercambios, ¿no? Entonces, bueno, ahí salen las posturas más liberales, como la de Pinedo, pero paradas en alguna forma de industrialización. Otras posturas son totalmente antiindustriales, ¿no? Seguir como estamos. Y había algunas otras que ya hablaban de las perspectivas del mercado interno, de fortalecer el mercado interno y que la industria se desarrolle sobre la base de las fronteras internas, ¿no? Bueno, y acá como que van teniendo más interés los militares por el hecho de que eran muy temerosos, estaban muy preocupados de la cuestión social. Para que se den una idea, si al cabo de unos años el mundo volvía a una cierta normalidad y la Argentina retomaba una estructura de comercio abierta, ¿qué iba a pasar con las industrias artificiales? ¿Quién puede tener una idea de esto? Iban a desaparecer. Iban a desaparecer. Iban a desaparecer. Es que desaparecieron. Iban a poder competir. Claro, no podés competir contra industrias que están consolidadas, ¿no? Como las de los países centrales. Entonces la idea era que eso iba a generar quebrantos y una multiplicación de la tasa de desocupación y de ahí se podían volver a generar conflictos sociales, sectoriales. Y era peligroso, una realidad política inestable porque en el mundo avanzaba el comunismo. O sea, el razonamiento era este. Uno dirá, qué exagerado, pero no. El mundo de la gente de ese entonces era así. Eso es indiscutible. Fíjense que después de la Segunda Guerra Mundial, casi la mitad del mundo es comunista. No es un chiste. Es decir, además de Rusia, tenés a toda Europa del Este y a China, ¿no? Ya tenés casi la mitad de los habitantes del mundo. Y el problema era que los conflictos sociales derivados de la desocupación, del cierre de la industria, de los puestos de trabajo, terminara mal en la Argentina por un recalentamiento de lo social y de lo político. Esos eran los riesgos. Y además,
los militares estos estaban decididos a salir de una vez por todas del modelo agroexportador. Ya era insostenible. Fíjense las medidas que toman. Por un lado, crean el Banco de Crédito Industrial. ¿Se acuerdan que Pinedo hablaba de dotar a la industria de créditos? Bueno, estos van y apuntan a crear un banco que destine créditos con prioridad a los industriales. En segundo lugar, impulsan la fabricación militar, la fabricación de armas en una empresa pública, en una empresa del Estado, que es fabricaciones militares. Empiezan a hacer investigaciones y convenios para que la Argentina tenga una producción de acero. Es decir, este golpe de Estado que asume en 1943 tiene una fuerte impronta nacionalista en lo económico e industrialista para dejar atrás el atraso en el que consideraban que estaba la Argentina. Y entre estos militares va a surgir la idea de fomentar la industria sobre la base del mercado interno. Quien va a expresar mejor estas ideas va a ser Perón, que en ese momento es secretario de Trabajo y Previsión. Y la tarea que está haciendo Perón, una tarea cotidiana, muy concentrada en sus objetivos, es decir, muy decidida, porque eran decisiones que hasta ese momento no se habían tomado, era acercarse a los sectores de los trabajadores y torcer muchos conflictos a favor de ellos. Vieron que en el Ministerio de Trabajo actual, hoy Secretaría de Trabajo, pero en el Ministerio de Trabajo se dictan las consideraciones obligatorias cuando hay conflictos entre sectores de la producción y los sindicatos, o entre los obreros y los patrones. Y los funcionarios de trabajo, en general, toman decisiones acerca de cómo resolver esos conflictos, median. Y Perón, que ocupaba una Secretaría de Trabajo y Previsión, es decir, un Ministerio de Trabajo primitivo, que hasta este momento no era considerado de importancia en el organigrama del Estado, comienza a tomar decisiones que en sí favorecen mucho a los trabajadores. ¿Por qué lo va a hacer esto? ¿Porque era un comunista? ¿Porque era el amigo de los trabajadores? ¿Porque quería ser un líder sindical? No, porque entendía que para él el concepto de comunidad organizada era un militar, ¿no? Él había estudiado los regímenes totalitarios de Europa, es cierto esto, había estudiado el fascismo en su etapa de formación en la misma Italia, y él entendía que los regímenes políticos tenían que superar el problema de la lucha de clases. Había que legislar y gobernar tratando de que las clases, en lugar de luchar, colaboraran entre sí. Porque él decía, la lucha de clases es un argumento que tienen los marxistas para decir que trabajo y capital son enemigos, cuando trabajo y capital podrían colaborar firmemente para el desarrollo de un país, y ambos están en beneficio de eso. Bueno, estoy resumiendo un poquito los contenidos de lo que él siempre bregó, que es el concepto de comunidad organizada. Un marxista va a decir, che, pero qué estupidez esto. Trabajadores y capitalistas siempre van a pelear por la distribución de los recursos. Bien, entonces él decía, no, esto se puede superar. Digamos, esto no era la idea de Perón, estas eran las ideas que estaban empezando a surgir en el mundo como una manera de superar
esta lucha que podía derivar en un enfrentamiento civil, y de ahí una guerra y las perspectivas de que existiera un régimen comunista, como por ejemplo la socialdemocracia europea también tenía esta idea de que las clases deberían colaborar, que los conflictos tenían que ser arbitrados y resueltos en el marco del Estado, ¿no? Ese es el argumento que, vuelvo a repetir, no era un invento de Perón. Perón le puso a la comunidad organizada como le podría haber puesto otro rótulo, pero eran mecanismos de entendimiento, de cooperación social, que estaban en boga en todo el mundo. Entonces, fíjense lo que va a hacer Perón. En cuanto comienza la inquietud de los empresarios por la cantidad de conflictos que se resolvían a favor de los trabajadores, Perón va a convocar a los empresarios a un teatro de la calle Corrientes. Entonces va a hacer una conferencia y les va a decir por qué él cree que los trabajadores deberían estar mejor en sus trabajos, por qué deberían ganar un poco más, y lo va a hacer desde perspectivas económicas y también, si quieren, sociológicas y básicamente políticas. En lo económico, Perón entiende, como entienden estos militares y como también va a entender la socialdemocracia, que un proyecto de crecimiento basado en el mercado interno necesita que el mercado interno sea solvente. Si yo tengo un mercado interno con una población que consume por debajo de sus necesidades, no puedo impulsar nada. Es decir, yo necesito que la gente compre bienes industriales para que la industria se desarrolle. Eso es elemental. Desde el punto de vista político, esto ya lo dijimos, pero necesita que las clases cooperen y no luchen entre sí, porque el comunismo era un peligro potencial en esa época. Entonces, políticamente era más beneficioso tender hacia un acuerdo de clases donde estén ambas partes satisfechas que dejar que se enfrentaran y que gane el más fuerte, porque eso seguramente iba a terminar en conflictos interminables. Y el peligro, como dije, de la revolución. Pero cuando los convoca les dice, ¿saben por qué? Esto es elemental, es esencial para su propia supervivencia, porque ustedes son muy poquitos. Miren, yo los cito en un teatro y entran todos. En cambio, los trabajadores son millones y están desperdigados por todo el país. Si toda esa masa se organizara, seguramente a ustedes los pasarían por arriba. Eran los criterios de la época, ¿no? Entonces es peligroso creer que los trabajadores son débiles y no tienen fuerzas. Bien organizados, los trabajadores son la mayoría de la población, por lo cual deberían entenderse. Y después, sociológicamente, tenía una postura que tenía cierto sentido. Yo lo explico esto cuando doy la otra materia, la de sociología de la organización. Él, por ejemplo, le decía a un empresario, a ver, ¿cómo se llama tu tornero principal? ¿No? Empresario metalúrgico. Y tal vez el tipo no sabía el nombre, o sabía el nombre, el apellido ahí muy vagamente. Entonces Perón le decía, ven, ustedes tienen que acercarse a los trabajadores, preguntarles qué necesitan, saber si la mujer de uno de los trabajadores está embarazada, si necesita algún remedio, si tiene no sé, una cuna donde va a ir la criatura. Entonces, acercarse a los trabajadores y no ser personas que prácticamente los consideran como engranajes en una cadena de producción. O sea, personalizar a los trabajadores y acercarse a ver qué es lo que necesitan, darles una palmada en el hombro. O sea, no estamos hablando de hacerse amigos, sino que hacerles sentir que uno está acompañando y además agradeciendo el hecho de que esté trabajando en esa empresa, en esa fábrica. ¿Qué es lo que haría cualquier empleado de recursos humanos, no?
¿Qué busca hoy un departamento de recursos humanos? Que el trabajador se sienta integrado, que sienta que tiene un respaldo en la organización en la que trabaja, que no es solamente un gusano o un parásito del sector 7G, como dicen Los Simpson, sino que el trabajador es alguien que es valorado por la organización. Bueno, pero un poquito hablaba de esto, que es algo para la época realmente avanzada, que vuelvo a insistir, tampoco se le ocurría a Perón, esto estaba llevándose adelante en Europa, en Estados Unidos, donde tenían los riesgos de conflictos sociales. Estaban en guerra, estaba la población básicamente armada, porque la mayoría había sido soldado o lo era. Y bueno, y todos recordaban qué pasó con Rusia en medio de una guerra. Ustedes recuerdan que cuando Rusia se hace, toman el poder los comunistas en Rusia, los bolcheviques, Rusia estaba perdiendo una guerra. Y eso fue posible porque buena parte de la población estaba armada. Y el ejército se puso a favor también de las protestas que hacía el campesinado y terminó en una revolución que captaron los bolcheviques. Con lo cual, esto en Europa era una preocupación y Perón hablaba de esos problemas. Bien, entonces vamos a ver cómo de a poco Perón va convirtiéndose en una persona escuchada por los dirigentes gremiales, que empiezan a llevar su palabra, a entender que era un funcionario con el cual podían tener un diálogo, ¿no? Empiezan a acercarse a Perón. Y esto va a ser crucial porque cuando el gobierno militar, los sectores sobre todo más conservadores del gobierno militar, comienzan a advertir esto, Perón ya era ministro de guerra y vicepresidente del gobierno, había escalado varios puestos de una manera meteórica en un corto tiempo, y preocupados por el poder personal que estaba adquiriendo Perón, lo meten en cana. Esto se produce, creo que el 9 de octubre del 45, y bueno, después la historia que todos conocemos. Primero se empieza a pedir por la libertad del coronel Perón, creo que era coronel en esa época, y cuando no se tienen ni noticias acerca de lo que va a pasar con Perón, el gobierno parece no tomar ninguna decisión, hay fuertes rupturas dentro del gobierno, se produce lo que todos conocemos, la gran marcha hacia la Plaza de Mayo para liberar a Perón, que es el 17 de octubre de ese año. Y ahí, bueno, forzados por la situación, tienen que liberarlo, no les queda otra. Y bueno, se da ese discurso famoso de Perón donde se convoca a elecciones que se van a producir en febrero del 36, o sea, unos pocos meses más tarde, y va a ganar el Partido Laborista, que es una serie de partidos que se van agrupando, conforman una alianza y ganan las elecciones. Esta victoria del peronismo en las elecciones es también la victoria de las propuestas mercadointernistas, que son la base de lo que va a ser en adelante la nueva estrategia de industrialización sustitutiva. Es decir, en el año 46 arranca una nueva estrategia de industrialización, esta vez fomentada, organizada desde el Estado. ¿Se acuerdan que el periodo anterior fue un periodo donde la industria aprovechó algunas ventajas que le daba una coyuntura que impedía las importaciones, que había hecho
eh, crecer la desocupación en el campo, y por esa razón muchos trabajadores se mudaron a las ciudades, aparecieron nuevas actividades, nuevas oportunidades de inversión. Entonces, todo ese proceso había que organizarlo. Ese fue el eje de los debates de 1944, los debates de posguerra. ¿Qué hacer con la economía después de la guerra? Y van ganando finalmente las posturas que dicen que toda industria es buena y que la base para el desarrollo de la industria es la explotación del mercado interno con un consumo sostenible, presente por parte de los trabajadores. O sea, los trabajadores deberían consumir. Si no, ¿a quién le vamos a vender los bienes industriales? Si no los vamos a poder exportar. Los que exportan bienes industriales son los países más poderosos del planeta. Europa, Estados Unidos. En cuanto se recuperen de la guerra, van a conquistar otra vez los mercados. Entonces, ¿cuál sería la estrategia que hay que hacer? Esto no es tampoco invento de Perón. Estos son procesos que comienzan a discutirse en América Latina y sobre todo en Asia. No estamos hablando de esto se le ocurrió a Perón y Perón era un genio y todo el mundo vino a copiar lo que hizo Argentina. No, esto está pasando en todo el mundo. Como les dije yo, en los años 30 y un poco antes también, lo que se cae es el viejo esquema de la división del trabajo, donde los países centrales hacen bienes industriales y los países periféricos hacen materias primas, productos primarios y alimentos. No, ese esquema, muchos países, por ejemplo, bueno, Brasil en la década del 30 sale decidido a modificar ese esquema y volverse un país industrial. México lo mismo, con la frontera ahí con Estados Unidos, también es un esquema de sustitución de importaciones. Lo va a hacer Argentina de manera inorgánica y finalmente orgánico desde el Estado a partir del peronismo. Lo van a hacer en algunos países de África y lo van a hacer en Asia. Lo va a hacer China, lo va a hacer el sudeste asiático, que después se va a convertir en uno de los polos más desarrollados del mundo, como lo es hoy. Así que tampoco es un invento de Perón esto, chicos, quiero que quede claro esto, porque tal vez en el entusiasmo creemos que esto solamente se dio en la Argentina, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo formula el peronismo, este plan de industrialización. Bueno, primero establecen que es un plan a 5 años. Entonces le van a poner plan quinquenal. Acá no es tampoco muy original. El plan quinquenal era una manera de establecer los plazos para que se cumplan determinados objetivos, como por ejemplo la expansión de la industria liviana, ¿no? Eso era algo que ya venía consolidándose y hay que fortalecer esos objetivos, acelerar la marcha para su cumplimiento. Entonces se les ocurre el primer plan quinquenal. Después van a ver en el texto cuáles son los objetivos. En general, los objetivos son poner al Estado en el centro del proceso de acumulación, como el cerebro de todo este sistema, obviamente con la iniciativa privada y con el aporte de los trabajadores. Acá no es muy distinto a lo que es la socialdemocracia de Europa, el Estado, el capital y el trabajo, en un acuerdo por el desarrollo de la industria, y basar el consumo en la sustitución de importaciones de bienes de consumo. Esta es una primera parte que tiene como objetivo que en cada casa de los argentinos los bienes que se consumen, textiles, heladeras, los primeros lavarropas, los tocadiscos, que es algo que explota, la venta de tocadiscos,
las máquinas herramientas, los muebles, bueno, los juguetes, bueno, lo que es bienes de consumo finales, se produzcan en la Argentina. Ya hay un avance con esto en el proceso anterior, lo que hay que hacer es consolidarlo y que llegue a los trabajadores, que se masifique ese consumo. Bien. Y otros componentes, por ejemplo, el nacionalismo económico, nacionalizar empresas de servicios, que es otra cosa importante que sostiene un Estado organizando, coordinando este proceso de acumulación. Y bueno, esto que se llamó independencia económica. ¿Qué significa la independencia económica? Que la Argentina no dependa de ningún país para su desarrollo. Y acá una pregunta que yo bien les podría hacer en el parcial y que ustedes deberían poder contestar. ¿Qué diferencias hay entre el modelo, más allá de que se produzcan otras cosas? Eso está fuera de discusión. Entre el MAE y la ICI. ¿Qué diferencias hay? A ver si alguien lo puede responder. Vos en el... Sí. Sí, ¿quién habló? No sé si se me escucha, ¿se me escucha? Sí. Perdón, sí, que en el MAE vos estás produciendo bienes de primarios y vos estás importando los manufacturados a un precio más elevado de lo que sale el precio unitario de lo que vos estás vendiendo, con lo cual hay una diferencia ahí, que en la asociación de importaciones vos estás poniendo ese capital en tu propio país y estás generando ese valor agregado y te lo quedas vos, no se lo das a nadie ese valor agregado. Bueno, pero no está mal lo que decís, pero tal vez si lo compras en el exterior es más barato. Ahí dijiste que no, que vos estabas haciendo un gasto. Pero toda industria inmadura, toda industria protegida, va a ser más cara. Veámoslo acá, en la Argentina. Si no pagáramos impuestos para comprar bienes importados, podríamos acceder a tal vez computadoras, zapatillas, textiles importados a precios mucho más baratos, ¿sí o no? De los que salen producidos por la internacional. No sé, no quiero sonar. Sí, Sí, bueno, sí, eso pero es es así. cierto. Todos dicen, no, porque en Chile una zapatilla Nike en dólares es mucho más barata que en la Argentina. ¿No? Bueno, eso siempre se dice. O bueno, ni hablar en Estados Unidos. Eh, el tema es que, si bien, no sé si hablaba Federico, es más o menos por ahí, pero hay otra razón que todavía es más importante que esa. Tiene que ver con los vectores que impulsan el movimiento de la economía. Esto es lo importante, chicos y chicas. Que ahora es el consumo. ¿Cómo? O sea, ¿te referís que ahora el centro y el crecimiento de la economía va en base al consumo? Va por ahí. Va muy bien, bien, Tomás. También el Estado más presente, en Antes el no caso tenía que del ver. ICI, como interviniendo. Estaba En una presente. inversión. Sí. Bien, a ver, todos tienen razón, pero ahí Tomás dijo algo que tiene un poquito más de Es certeza. la palanca. Claro, entre los componentes del PBI, de lo que compone el PBI, ahora el consumo es súper importante porque si toda tu industria no va a poder exportar, sino que va a depender de cuánto lo compran acá, vos no podés tener un bajo consumo porque si no nunca va a crecer. Claro, ahí tiene razón, Tomás. Y hay un punto importante también. El modelo agroexportador es un modelo de pura exogeneidad. La demanda no es la demanda local, la demanda es la demanda externa. Es un modelo orientado hacia afuera, se le dice modelo ultramarino. Sus factores o sus vectores de expansión no están acá, están afuera. Es decir, hay aumento de la demanda británica, mejoran los precios
y tenés viento de cola, digamos, ¿no? Tenés buen efecto en el corto plazo. Efecto de corto plazo dijimos que era capitales y precios. Entonces, si vienen capitales porque hay clima de inversión en la Argentina y hay clima de inversión en el mundo, bueno, se produce el match y vienen los capitales y eso impulsa tu economía. Entonces, los factores que impulsan el MAE son básicamente externos. Está planteado para atender una demanda externa. La demanda externa es exógena. Si Inglaterra decide comprar trigo en Australia o en Indonesia, Argentina se jode, así, dicho sencillamente, ¿no? Ahora no. Ahora el motor del PBI es el consumo, como dice Tomás, y son los factores Bueno, endógenos, ¿eh? en cierta medida también con el ICI no dependíamos del exterior porque importamos las materias primas para producir. Sí, es cierto, Tiago, pero eso no es en términos de output, sino de input. Se lo dije en términos, si quieren, de la administración. A ver, tiene que ver con con la necesidad de materias primas, máquinas, herramientas, energía, que tal vez no tenemos acá, ¿no? Y eso es lógico. Pero no quiere decir que no lo tengamos ahora y no lo podamos tener en el futuro, ¿no? Los tipos no son tontos, estos saben que si no tenés importaciones de petróleo, por ejemplo, o de acero, muy lejos no podés ir con la industria. No son bobos acá. Pero bueno, la idea es impulsar esa producción por la vía local. Entonces llega un punto en el cual vos ya no vas a necesitar del acero extranjero o del petróleo extranjero, ¿no? Es una apuesta, es un proceso, pero los factores que van a impulsar son internos. No es la demanda de Inglaterra o la demanda de Francia o de Bélgica, que como vemos es volátil. Se meten en guerra y no te compran más, o te compran menos, o tienden a la sustitución de esas importaciones por el petrocelismo agrícola. Hoy una compañera me hizo una pregunta de esas, así que se la respondí y se lo refuerzo ahora. Y se genera, por ejemplo, un efecto de largo plazo. Mirá, los europeos van a sustituir la compra de alimentos porque lo van a empezar a meterse firme con el autoabastecimiento. Capaz que el autoabastecimiento lo alcanzan en 10, 15 años. Entonces puede ser que ahora te sigan comprando, pero tal vez, o seguramente, en 10 o 15 años te van a comprar menos de la mitad de lo que te compraban. Entonces, ¿de qué te vas a disfrazar? Ese es un efecto a largo plazo. Que no te entre plata, te la pega al minuto. No entra plata, listo. Se acabó el ciclo de viento de cola. Caen los precios del trigo, chau, estás listo. Eso es corto plazo. ¿Bien? O suben los precios del trigo, bueno, sabés que con una cosecha, como dice la película de Pata Dulce, te salvás. Esto es la Argentina previa a la ICI. Los factores que la impulsan son de la voluntad externa. Por eso se le dice un sistema económico ultramarino. Las decisiones, si bien se toman en el mercado local o en el sistema, en el país, las cosechas, todo eso, finalmente manda la demanda externa. Si no lo vendés, ¿a quién se lo vas a vender? ¿Lo terminás quemando o lo terminás tirando a la basura? En cambio, ahora la industria se va a desarrollar en función a la demanda interna. ¿Bien? Esa es la crucial diferencia entre ambos modelos, más allá de que produzcan cosas distintas. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Vamos a ver que la Argentina, como bien habían dicho, necesita
de bienes externos para poder seguir produciendo en la industria. Y hay un problema. El mundo todavía está en guerra, están saliendo de la guerra, en verdad, no están en guerra. Año 46, todavía hay mucha perturbación todavía. Si bien terminó la guerra, hay que reconstruir prácticamente toda Europa, sobre todo países como Alemania y Francia, que sufrieron constantes bombardeos, y además Inglaterra. Hay que reconstruir a Japón, hay que reconstruir, menos Estados Unidos, que no había tenido ningún problema. Estados Unidos tiene que reconstruirse, tiene que reorientar su industria, tiene que volver a una industria vinculada con necesidades del consumo civil y no tanto militar, porque termina la guerra. Aunque empieza la Guerra Fría, que también es otro problema para el mundo, pero bueno, el tema es que en este momento se produce una situación, está en el texto, que Gerchunov la describe como escasez de bienes y abundancia de divisas. Si quieren una descripción rápida de la primera posguerra, los primeros tiempos de la posguerra, Argentina tiene mucho dinero, pero no hay dónde ir a comprar, porque el mundo se está reconstruyendo. No hay acero que sobre para que Argentina acceda. No hay máquinas, herramientas, ni tractores, ni petróleo suficiente para que la Argentina lo vuelque a su producción industrial. Y esto va a ser un problema en el comienzo. Y acá Gerchunov hace una comparación con la década del 30 y lo va a contar de esta manera. En la década del 30 va a decir, falta el dinero y sobran los bienes. Típica crisis de sobreproducción. Eso lo comentamos cuando vimos la crisis económica norteamericana, la crisis financiera. Mientras que en los años 40 sobra la plata y faltan los bienes. ¿Se entendió? Eso es crucial para entenderlo, para entender este primer proceso. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? ¿Cómo se organiza esto? ¿Quién puede dar una pista de esto? ¿Les llega el texto? Bien, cuando me preguntan, profe, ¿qué vamos a hacer la clase que viene? Yo siempre digo por dentro, ¿por qué me hacen esa pregunta? Si no lo van a leer. No importa, no es un reclamo. Estoy esperando que me contesten, nada más. Dijimos que el plan quinquenal. ¿Por qué sobra dinero en Argentina? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando? ¿Qué es muy caro? Nosotros en el mundo hubo guerra, entonces todo lo que es alimentos y todo lo que nosotros producimos y no sobraba, en el mundo hay mercados que se dejaron de abastecer por las grandes potencias, lo abastecimos nosotros, tuvimos que venderle también a Europa para que se alimenten y demás, entonces generó como grandes ganancias para nosotros la guerra, entre comillas. Ahí está. La balanza comercial. Sí, quiero decir Tomás. No, claro, o sea, que durante casi una década Argentina tuvo una balanza comercial bastante positiva, sobre todo por la guerra. Es justo lo que acaba, o sea, la balanza comercial. Y además hay que necesita muy bien lo que dice. Muy bien. Y hay otro tema, chicos, que no mencionan, que tienen que entenderlo. Los precios de los bienes que vende Argentina vuelan por el aire, son
precios altísimos, está la demanda de alimentos, está la demanda, sí, ahí está, los términos de intercambio son muy favorables para la Argentina, los términos de intercambio son favorables de una forma abrumadora para Argentina. Tiene por primera vez en su historia los términos favorables más altos del siglo. Por la demanda de Europa. En Europa la gente tiene hambre. Tiene hambre porque los campos están llenos de minas, cadáveres, metales rotos, bombas. Entonces, hasta que pueden poner a punto las ciudades, los campos, volver a producir. Bueno, mientras tanto, los precios de los alimentos están carísimos. Y Argentina aprovecha esa situación y con eso va a lograr también importar bienes esenciales para su propia industria. Pero ¿qué va a pasar acá? Esto también genera un problema para la Argentina. ¿Qué pasa cuando está muy alto el precio de los alimentos en el mercado exterior? ¿Tiene efectos en nuestra cotidianeidad? ¿Nos afecta a nosotros? Si aumenta el precio, aumenta acá también. Si se intenta satisfacer toda la demanda externa, ¿qué pasa con la demanda interna? O sea, hay un exceso de demanda. ¿Vieron lo que dijo Delfina recién? Subrayenlo. Haga alguien en el chat, dice, ¿les conviene exportar toda la producción? Claro. Y va a ser un problema. Y acá vamos a empezar a ver los problemas de la economía argentina. De Mian decía, les conviene exportar toda la producción. La Argentina tiene un problema, chicos, que es un problema por un lado y una bendición por otro lado. Primero, la Argentina vende algo que, bueno, que el mundo necesita, que es comida. También es cierto que el mundo dejó de ser tonto hace muchos años y los países tienden a autoabastecerse de comida. Por ejemplo, los chinos están hace tiempo acelerando un proceso de autoabastecimiento de soja. ¿Por qué? Vieron que China compra soja para alimentar a los cerdos. No es que ellos comen la soja. China tiene una población de más de 1.000 millones de personas y uno de los problemas que tiene el gobierno chino es cómo hacer que toda esa población consuma proteínas de origen animal. Entonces se encuentran que el cerdo es un buen camino para esa provisión. Y el cerdo lo alimenta con soja, ¿no? Con productos balanceados. Entonces, ¿qué va a pasar acá? El día que China se autoabastezca, y tiene otro efecto de largo plazo, se autoabastezca de soja, ¿qué vamos a vender la soja? Otros problemas que tiene Argentina hoy, ¿no? Esto se está discutiendo. ¿Qué va a sustituir la soja en nuestra canasta de exportaciones? Bueno, se dejo planteado eso, son unos problemas que hay hoy. Para que se entienda, esto lo dice Khrushchev como el principal problema que tenía la ICI. Uno de los principales problemas, si no el principal. Para Khrushchev es uno de los centrales. Argentina exporta, y esto grábenselo bien. ¿Vieron lo que dijo Delfina? Bueno, más o menos lo vamos a resumir de esta manera. Argentina exporta bienes salario. Subrayenlo bien. ¿Qué son los bienes salario? ¿Y por qué se llaman así? Son los bienes que a su vez constituyen la canasta básica promedio de los argentinos. ¿Y por qué se llaman salarios esos bienes? Porque son bienes cuya alteración en los precios atacan directamente al salario. Por ejemplo, que suba la carne o que suba el trigo no es algo que no pegue de golpe, o sea, no pegue de manera inmediata, quiero decir, en nuestro salario. Todo lo contrario.
cuando sube el precio de la carne, cuando hay más demanda de carne en el exterior, y probablemente el consumo acá se resienta, porque los precios van a subir mucho. Pasó estos últimos tiempos. Vieron que hubo aumentos sostenidos en el precio de la carne. Estamos en un momento donde el consumo de carne en la Argentina es el más bajo en 110 años. 110 años, más de un siglo. Tenemos un piso histórico de consumo de carne. ¿Qué hacen con la carne? ¿La tiran? ¿A dónde la venden? A China. Apareció China, que es un comprador distinto. Esto no es el corte magro, seleccionado, que va a abastecer a la cuota Hilton, que va a mercados muy, muy específicos. Esto es carne con hueso. Los chinos compran de todo, te compran hasta chinchulines, te compran. Compran todo. Los chinos tienen una necesidad de darle proteína a su población. Eso es una prioridad del gobierno. Entonces están comprando carne con hueso y Argentina es uno de los destinos donde, o uno de los más que destinos, uno de los lugares en donde más que destino, origen, donde vienen a buscar la carne. Entonces, lo que no venden en las carnicerías de Ingeniero Bulge, de San Isidro, de Villa del Parque o de Resistencia en Chaco, lo terminan vendiendo en mercados de exportación. No tienen problema con eso. Y lo mismo pasa con el trigo, y lo mismo pasa con el maíz. Cuando aumentan esos precios, se resiente nuestro salario. Dígame un ejemplo de un país que no exporte bienes salario. Bueno, se lo digo yo. Chile. Chile exporta cobre. Si el precio del cobre sube, ¿afecta el salario de los chilenos? ¿Los chilenos compran cobre? ¿Comen cobre? No. Corea del Sur exporta tecnología, celulares, televisores, automóviles. Si sube el precio de los celulares y de los automóviles y de los televisores, ¿afecta el salario de los habitantes de Corea del Sur? No, al contrario, favorece al país. En cambio, en Argentina sube el precio de la carne y eso afecta a tu salario, porque vos compras todos los días carne, o dos, bueno, no sé si todos los días, pero compras 2 veces por semana carne, o una, pero compras carne, no compras un celular por semana, tal vez compras un celular cada 2 años, o bueno, tal vez cada un año, porque eso es un poquito obse de la tecnología, pero no es que vas viendo qué celular cambiar semana por semana. Entonces, esto es central, chicos, para que se entienda. Hay inflación, dice Mónica, de la canasta básica. Sí, Mónica. Hay una inflación porque la suba de estos precios atacan directamente a la canasta básica. ¿Cómo lo va a resolver el gobierno de Perón esto? Bueno, de la siguiente manera. Van a crear el IAPI, Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio. ¿Cuál es la función del IAPI? Centralizar el comercio exterior. El IAPI vende al mundo y le compra al mundo. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, pero el Estado no produce carne, trigo. ¿Qué hizo el Estado? ¿Se quedó con los campos de los terratenientes? No. ¿Qué hizo el Estado? Fíjense. Va a comprar a los productores agrícolas y ganaderos y a todos en general por el 50% del valor del mercado internacional. Usted dirá, pero qué abusivo. Era tan alto el precio que lo que te ofrecía el Estado estaba más que bien. Además, ¿por qué? No son retenciones, te compran la cosecha. No es que es un impuesto,
que compran la cosecha, y una vez que compran la cosecha, la meten en una bodega y deciden qué va al mercado externo a precios internacionales y qué va al mercado interno a precios subsidiados. Entonces, ven cómo cortan el efecto de, de presión del precio internacional sobre el precio local, cortan de cuajo. Es decir, obligan a que el productor les venda al Estado y se lo compran a un 50%. Ahora, esto al productor en verdad no le perjudicaba, porque en el mundo de la posguerra, las negociaciones, sobre todo de alimentos, se hacían entre estados. Vamos a suponer que yo soy un terrateniente y le digo al Estado, no, la verdad que no me conviene vender, que vos me compres la producción, voy y la vendo yo. Seguramente si vos salías con un barquito a vender tu producción, lo más probable era que al barco lo piratearan. Es un mundo con hambre, era, era muy dificultoso el comercio y las negociaciones las hacían los estados. Por eso no les queda otra que venderle al Estado, y el Estado determinaba qué volumen iba al mercado interno a precios subsidiados, vamos a poner 30% de la producción, y qué volumen iba al mercado externo, 70% de la producción. Con ese dinero, con esos dólares, si quieren, el Estado fortalecía las reservas. ¿Para qué sirven las reservas? El IAPI con las reservas compra a precios subsidiados materias primas, insumos y bienes de capital. ¿A dónde los dirige? A precios subsidiados. ¿A quién? A la industria. A la industria. Muy bien, Tomás. Gracias. Porque así como es caro el alimento, porque es escaso, también es caro el acero, porque también es escaso. Se olviden que la característica de la posguerra segunda era, para Argentina, escasez de bienes y abundancia de divisas. Los bienes eran escasos en todo el mundo porque el mundo se estaba recuperando de la guerra. Sí, sí. ¿Escuché que hacían una pregunta o...? Bueno, seguimos. Entonces, esa es la función del IAPI. Ahora, ¿qué va a hacer el Banco Central? Bueno, el Banco Central es nacionalizado. O sea, no va a ser más un directorio con bancos extranjeros y bancos públicos, no. El Banco Central nacionaliza los depósitos y esos depósitos se van a disponer al servicio de las necesidades, se decía, bueno, del desarrollo económico. Es decir, el Banco Central va a dar créditos, sobre todo créditos a la industria, donde va a haber un fuerte subsidio. ¿Qué significa subsidio? Bueno, que van a ser créditos blandos, destinados a la inversión, destinados a la compra de máquinas, a la compra de terrenos donde montar industrias. Es decir, se pone el dinero de los bancos al servicio de la producción. ¿Cuál es el negocio de los bancos? Bueno, la ganancia entre el préstamo y la devolución del préstamo, ¿no? Eso está todo en manos de los bancos privados, pero los depósitos los controla el Banco Central. Otra medida que toman en esta época es la nacionalización de los servicios públicos. Entre el 46 y el 48, el Estado va comprando, va nacionalizando las empresas de servicios públicos. Menos la electricidad, que la va a terminar comprando el gobierno de Frondizi. El gobierno compra la compañía de teléfonos,
los ferrocarriles, compra o nacionaliza más que comprar la distribución de agua, crea obras sanitarias, bueno, y demás compañías de servicios públicos. ¿Por qué hace esto? Esto lo van a ver en el texto como que era el sistema nervioso de la economía, le decía Perón. Había que controlar eso, era el sistema nervioso de la economía. Si yo lograba tener bajo mi control a las empresas de servicios públicos, las iba a hacer producir en función de las necesidades de la modernización del país. O sea, acá no había un criterio de tipo mercadista. Las empresas públicas iban a ser funcionales al desarrollo económico del país. Había fuerte impronta nacionalista. Y esto tampoco fue un invento de Perón, esto se estaba haciendo en Brasil también, se estaba haciendo en Estados Unidos y se estaba haciendo en Europa con muchas compañías que habían sido reestructuradas para los usos de la guerra, sobre todo automotrices, y ahora era tan caro volverlas o reorientarlas, reestructurarlas para el uso civil. Por ejemplo, en vez de fabricar carros de combate, volver a hacer automóviles, en vez de hacer tanques de guerra, hacer pickups o camiones. Era caro eso. Entonces, como era tan caro, el Estado se hizo cargo de muchas compañías y las tuvo bajo su dirección. Hablamos de Europa, se hizo esto también en algunas compañías en los Estados Unidos. El Estado salió a colaborar en muchos casos con este esfuerzo de crear una industria para tiempos de paz, tal como estaban diseñadas al principio. Y finalmente se hizo también en los países de América Latina que habían iniciado el proceso de industrialización. Es decir, nada de esto se le ocurrió a Perón, eran ideas de la época. Ahí dice Mónica, un estado de bienestar. No, Mónica, no es un estado de bienestar esto. De hecho, en el texto lo dice, bien claro, no es un estado de bienestar. Si bien el peronismo se va a ocupar de la creación de hospitales, escuelas, de la consagración de derechos laborales, como el aguinaldo, las vacaciones, como las jornadas de trabajo, la reglamentación de la duración de la jornada de trabajo. O sea, en materia de legislación laboral va a haber un montón de nuevos derechos, eso es indiscutible. O sea, no es un tema ideológico, esto es indiscutible. Con el peronismo hubo enormes beneficios para los trabajadores, si no, no estaríamos hablando hoy de peronismo, ¿no? Eso sigue vigente, por más que haya habido gobernantes que en nombre del peronismo hicieron cosas contrarias a la idea de Perón. Por ejemplo, siempre se dice que los gobiernos neoliberales de los 90 no tienen nada que ver con el peronismo. Bueno, son discusiones más bien ideológicas esas. A lo que me refiero es, el peronismo se preocupó por las necesidades de los trabajadores y eso generó esa adhesión que en muchos casos continúa hasta el día de hoy. Pero no es un estado de bienestar en el sentido, en el formato más europeo del término. O sea, los estados de bienestar son más ejemplos de la realidad europea. Porque en Europa el comunismo estaba a 3 cuadras. Acá el comunismo estaba a 20.000 kilómetros. Era una preocupación, pero no como en Europa, que lo tenías adentro, el comunismo, ¿no? Lo tenías ahí, del otro lado de la frontera. Europa era un epicentro de la Guerra Fría. Si estallaba la guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos, lo primero que volaba era Europa, ¿se entiende? Entonces el estado de bienestar tenía que tener contentos a los obreros, con vacaciones, con derechos, con un montón de cosas, de mimos, para evitar quilombos sociales, ¿no? Bueno, acá
lo que hubo es un Estado preocupado por el desarrollo que entendió que los trabajadores eran piezas esenciales de eso, ¿no? No es que había un Perón amigo de los trabajadores, y bueno, esa fue toda la liturgia, más bien ideológica, que no tiene que ver con lo que realmente se terminó de construir. Entonces, avanza el proceso de nacionalizaciones, hay que tener una lógica de estructuración del proceso de acumulación. Esto no podía quedar en manos del mercado, ¿se entiende, no? Si bien era un régimen capitalista, había que dirigir la inversión hacia un lado determinado, había que compensar ahí donde siempre resultaban sectores desfavorecidos, como por ejemplo la industria, y ni hablar los sectores trabajadores, y comienza una política de aumento de salarios y de incrementos de salario real. Eso se entiende mejor cuando lo explico en el pizarrón. ¿Hay incremento de salario nominal? Sí, lo hay en la época. Pero es más importante el incremento del salario real. Y acá quiero que presten mucha atención, porque esta es la política de ingresos. Este es el tema del parcial. A ver, presten atención. ¿Qué es una política de incremento del salario real? Con todo lo que les dije, ya tienen que saberlo. Primero tienen que entender la diferencia entre nominal y real. Yo creo que no hace falta ser economista para saberlo, ¿no? Por ejemplo, si aquí está ahí, Lourdes, se lo veo acá en la pantallita. Lourdes, ponele que vos ganás 10 y te suben 12 a 12 el salario. Bueno, es un incremento que se conoce como incremento nominal. De 10 se va a 12, se sube un 20%. Ahora, suponete que la inflación es de 5%, ¿no? Entonces, ¿cuál fue tu incremento real del salario? También pueden participar los demás, ¿eh? Del 15%. Claro. Más que 15, de 15 puntos porcentuales. Los porcentajes, 15 Claro, puntos sí, 15%. Sí, Bien. Eso es incremento real del salario, porque 5 te lo chupó la inflación. claro. Bien, bueno. Acá dice Demián, ¿aumenta la presión de los trabajadores en el producto? Sí, señor. ¿Y por encima de la inflación? Sí, señor. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el mecanismo? Se los dije, chicos y chicas. El IAPI. Si los trabajadores tuvieran que pagar por la comida lo que la comida realmente vale, no podrían comprar ni un alfiler. Todo lo destinarían a comida. Como el IAPI establece qué porcentaje de la producción va a parar al mercado interno a precios subsidiados, el peso de los alimentos baja proporcionalmente en la escala del salario, y eso es el incremento real del salario. Como lo están grabando, no lo voy a repetir. Eso es lo que tienen que responder. Así que pongan ahí una llamadita, presten atención a eso. No, si bien lo repito. ¿Lo repito? Sí, por favor. Sí, por favor. Dale. Vamos bien, a ver. La función del IAPI es determinar un volumen de la producción que va a ir a parar al mercado interno a precios subsidiados. Es decir, desplazados de la evolución de los precios internacionales, que es altísimo eso. Entonces, fíjense, la mayoría de los trabajadores gasta el mayor porcentaje de su sueldo. Hablamos de trabajadores, chicos, no hablamos de trabajadores industriales, ¿no? Son la mayoría de la población, trabajadores de la construcción, trabajadores del comercio, en fin, trabajadores empleados rasos.
hablamos de un gerente. Los trabajadores gastan la mayor parte de la producción. Mira que ya lo pusieron, ahí está. Pero lo explico. Los trabajadores gastan la mayor parte de su salario en comida. A ustedes les pasa eso, ¿no? Van al supermercado y ahí gastan buena parte del salario. Bueno, ustedes tal vez, si viven solos no, pero por ejemplo, a las familias, la mayoría del gasto de salario de la familia es en comida. Ni hablar si hay hijos adolescentes o chicos, ¿no? Que no aportan y comen como si fueran amoladoras, ¿no? Bien, ahí dice que sí, Roxana debe ser mamá, ¿no? Sí, tengo 2 hijos, uno de 13 y otro de 7 y comen a la par. Bueno, comen a la par. Bien, entonces la mayoría del salario de los trabajadores se gasta en comida. Si yo desde el Estado oficialmente bajo los precios, plancho los precios de la comida, la proporción que va a parar a alimentos baja. Y justamente ese incremento que es real, ¿a dónde lo destino? A bienes industriales. Consumo Ahí de está. bienes. Bien, Industria liviana, que es lo que querían desarrollar. eso, me compro un disco de tango, como era la época, me compro un suéter, le compro un par de zapatos a uno de los chicos, le compro medias a mi sobrino, le compro una pelota de fútbol a mi ahijado, y así voy haciendo compras que van a traducirse en incremento del consumo, de la producción industrial y finalmente de la inversión industrial, que para eso transformé al Banco Central en una caja para fomentar las inversiones sectoriales, sobre todo de la industria. ¿Se entiende? A ver qué puso ¿quién fue? María Eladia puso. Si los trabajadores tuvieran, miren qué bien lo puso, que pagar la comida. Che, ¿cómo hacen esto? Mira qué bien. Bueno, gracias a la compañera. Después, estas cosas yo las resalto porque es gente que comparte. Me gusta esta gente a mí. Fíjense lo que hace esta compañera. Se lo podría haber guardado para ella, ¿no? Y me dice, no, a ver, que todo el mundo tenga esta definición. Gracias, compañera. De esto se trata la universidad, de la solidaridad, chicos. Bueno, muy bien, está poniendo corazoncito. Bueno, me gusta, ese es el ambiente que me gusta a mí en las clases, en los cursos, que haya esta solidaridad entre ustedes, que son estudiantes, que están en la misma, todos. Bueno, siguiente cuestión. ¿Cómo hacemos para que la industria produzca y no tenga necesidades, por ejemplo, de subir precios? La industria va a ser un demandante de materias primas, va a ser un demandante de energía, de transporte. ¿Cómo hacemos para que los precios sean más bajos? Bueno, uno de los propósitos de la nacionalización de los servicios públicos es que los precios no sean regidos por el mercado, que se pueda dar un subsidio a esto. Y después hay otra cuestión. Aquello que se tenga que comprar en el exterior, bueno, que lo compre el IAPI y que lo venda a precios más accesibles. Entonces, el acero, que es carísimo en el mundo, bueno, acá se va a vender a precios subsidiados. ¿Para qué? Para incentivar la producción. Lo mismo con el resto de los bienes que se compran, el petróleo, por ejemplo. Porque si pagáramos lo que realmente valen esos precios, que, repito, en el mundo vuelan, no hay manera de producir nada. Los precios serían carísimos. Entonces, fíjense este movimiento de tenaza del IAPI. Por un lado, subsidio de los alimentos. Por otro lado, subsidio la producción para mantener bajos los costos industriales.
Entonces, ya de por sí, ese mecanismo no solo fomenta el consumo, fomenta la inversión, fomenta la producción, sino que además mantiene a raya la inflación. Disculpen, inflación. Es un problema, porque se supone que todos los entornos de mercados dinámicos con consumo en alza son inflacionarios, ¿no? Entonces van a ver cómo en este periodo que estamos describiendo, que va del 46 al 48, llamado tiempo de bonanza, en el texto, vamos a ver cómo se da crecimiento, se da inversión, se da un salto en el consumo y no hay un gran salto inflacionario. Además, en el texto dice que la inflación se da por cuestiones que tienen que ver con la demanda. Es una inflación que no es mala, se llama inflación de demanda. ¿Qué es inflación de demanda, chicos y chicas? Hagan de cuenta que ustedes quieren comprarse un vestido, no sé, las chicas quieren comprar un vestido que está de moda, que lo usó Taylor Swift. Entonces van todas las Swifties como Roxana a comprar el vestido y ¿qué ven? Que hay 30 vestidos y ustedes son 2000. ¿Qué va a pasar con el precio de los vestidos de Taylor Swift? Van a aumentar porque hay un exceso de demanda. Aumenta. Entonces, al equiparar los precios, el mercado va a aumentar sus precios hasta equiparar la demanda con el precio. Claro. Entonces, ¿cuál es el estímulo que hay ahí? La demanda, al demandar más, los productores van a ver que, o vendedores de ese bien, van a decir, ok, como hay demasiados demandantes de este producto, podemos aumentar el precio porque gusta o se va a comprar. No, vos sos una especuladora, Delfina, así que por 10 minutos no vas a hablar más. Ahí está, como dice Demián, aumentar la producción. El estímulo es aumentar la producción. El precio, ¿hasta dónde podés aumentar el precio? ¿Te crees que las Swifties son tontas? Van a decir, no lo pago ese precio. Lo que va a aumentar es la producción. Hay estímulo a incrementar la producción. Entonces, cuando se incrementa la producción, yo voy a pensar en un plan de inversiones, voy a contratar más trabajadores. Si necesito amplificar mi escala de producción, bueno, compraré el local de al lado para poner más máquinas. Y bueno, así es como se incrementan las escalas de producción. Hay un estímulo a la inversión. Entonces, incrementando la producción, se mantiene esta rueda virtuosa de la economía, usada, como en su momento dijo Tomás, en el consumo. ¿Se entiende entonces? La inflación de demanda es una alarma, pero de todas las inflaciones, créanme, es la mejor. Es la mejor porque te estimula a que vos incrementes la producción. Podés opinar, Delfina, no es que te corté por 10 minutos. Lo debería hacer, pero bueno. Acá opinan todos. Nos equivoquemos o no, la idea es hablar. No se repriman, porque estamos aprendiendo, entonces se pueden decir esas cosas abiertamente, no hay ningún problema. Ya saben cómo es esto. Bueno, acá dice, se da cuando la economía está, no necesariamente pleno empleo. Puede ser una etapa expansiva, donde vos vas generando condiciones que tienden a, por ejemplo, el pleno empleo. No necesariamente es un dato. ¿Es condición necesaria o suficiente? Uno puede preguntar, bueno, no sé, Es más, las situaciones de pleno empleo muchas veces son traumáticas, porque el pleno empleo también genera otro tipo de inflaciones. No le quiero meter muy macroeconómica la clase porque no la vamos a entender, menos virtual.
Si tuviera el pizarrón, se los resuelvo enseguida, pero el tema es este. Acá, dice Demián, el pleno empleo exige la inflación. Bueno, lo pueden ver, esto lo explica Keynes rápidamente. Keynes divide me falta el pizarrón para explicárselo, chicos. Lo vemos seguro el martes, se los explico esto porque es importante. Vamos a seguir el martes con este tema, pues son 2 periodos de peronismo y vamos a darle una parte de la clase que viene. Pero en general son situaciones que se acercan al pleno empleo, es cierto, y cuando se produce pleno empleo, el estímulo también es el incremento, pero bueno, tiene un límite eso, por eso no me quiero meter mucho en el tema. El límite es la escala de producción. En la Argentina se van a dar cuenta que no deja de ser chica esa escala de producción. Es un mercado chico en comparación con el mercado, por ejemplo, norteamericano, que a su vez tiene no solo el mercado local, sino el mercado externo, porque son exportadores. No me quiero meter mucho en esto, porque todavía tenemos un modelo doméstico orientado al mercado interno. Entonces ya vimos inflación de demanda, inversión, el salto en el consumo. Hay en la última página, si salía la guerra, no aumenta los insumos de la maquinaria, si acaso lo tenemos italiana. Bueno, sí. Bueno, no sé qué quiere decir con no aumenta los insumos de las maquinarias. Ahí no sé qué quise decir, pero no se enrollen con esto, porque vamos a ir a algo todavía un poquito más complejo que sí me quiero meter antes de que se hagan y media. La pregunta que les hago es, ¿por qué se cortó esto? Les quería decir, en las últimas páginas del periodo que analizan Gersunov en Túnez, van a ver que hay datos del consumo de la época. Van a ver cómo aumenta el consumo en muchos bienes, ropa, heladeras, cocinas, materiales de construcción, discos, etcétera, tocadiscos, radios, juguetes y muebles. Me paro en un lugar que es importante. ¿Por qué el texto se corta o este proceso se corta en el 48? Pregunta. Por la caída del precio de los commodities del año 49. Entonces, si vos dependías del IAPI que venda la producción, técnicamente seguías dependiendo de los precios internacionales para después subsidiar a la industria. Y si se te caen los precios internacionales, o sea, el plan se te viene cuesta arriba. Bien, muy bien. Tomás tiene un buen día hoy. Muy bien. Fíjense cómo lo explica el compañero. Dice, se caen los precios internacionales. Los precios internacionales se caen porque aumenta la oferta naturalmente, porque Europa se pone a producir. No. Hay un problema. Europa no se está recuperando como se espera. No se recupera Alemania, no se recupera Francia, no se recupera Inglaterra. Estados Unidos tiene una responsabilidad en esto. Estados Unidos está viendo que una recuperación lenta de los países que son naturalmente sus aliados, si bien compiten en el mundo mercantil, puede ser utilizado por Rusia para seguir creciendo, para seguir expandiéndose. Con lo cual, entiende que tiene que acelerar este proceso de transformación de la economía de Europa. Y van a entender que uno de los problemas que tiene Europa es la falta de plata para comprar los alimentos que están carísimos. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Va a llevar adelante un plan de ayuda monumental a estos países, al cual le va a poner Plan Marshall. El Plan Marshall consiste en la venta a Europa de alimentos a precios subsidiados o incluso regalarle barcos llenos de carne, de trigo, de maíz, de acero, de máquinas, de petróleo. ¿Para qué? Para ayudar rápidamente a su recuperación. O sea, es un gasto
fenomenal del fisco norteamericano para impulsar la recuperación económica de países que están todavía con severos problemas para su transformación económica. Es tan bondadoso el plan Marshall que le llega, por ejemplo, a España, que no solo no participa de la guerra, sino que a su vez era simpatizante de Hitler, Franco. Y si quieren, es tan bondadoso el plan Marshall que también le llega a los alemanes, que habían sido los enemigos absolutos. Y si quieren probar la bondad del plan Marshall, ¿saben a quién beneficia el plan Marshall? A Japón. Es decir, en el 45 le tiraron 2 bombas atómicas que destruyeron 2 ciudades que no tenían nada que ver con la guerra. Un crimen de lesa humanidad terrible, impune, todavía. Y en el 49, ayudan económicamente a Japón a que Japón salga adelante, ¿no? Se reconstruya. En ese sentido, era estratégico para los militares levantar las potencias capitalistas, porque si no se las iba a comer el comunismo. El resultado era ese, el avance del comunismo, había que detenerlo. Y esto le cae a la Argentina como una patada, ¿no? Le pega de lleno a las expectativas de la Argentina. Porque como bien dijo Tomás, la posibilidad de que Argentina pudiera comprar materias primas, insumos y bienes de capital que eran caros en el mundo exterior era gracias a su estructura de reservas, que tenía las bóvedas llenas de divisas y con esto podía bancar el esfuerzo de la industrialización. Y ahora las reservas se ponen escuálidas. O sea que en definitiva, dice Demián, el equilibrio, los subsidios estaban financiados por las exportaciones. Sí, pero lo dijimos eso. Dijimos que el IAPI compraba al 50%, vendía al 100% y con eso subsidiaba. Bueno, y la regulación fiscal también. Sí, señor. Entonces, se entiende todo el esquema necesita ingresos de divisas. Y el IAPI es problemático. Por eso Perón, cuando estalla la guerra de Corea en 1950, tiene expectativas de que eso se convierta en una tercera guerra mundial. Ustedes dirán, bueno, qué malo, Perón, quiere que el mundo otra vez vuelva a la guerra. No, son hombres digamos, del poder, qué sé yo, ¿no? Ahí no hay compasión. Vos necesitas que el mundo te vuelva a demandar alimentos. Entonces, después, bueno, finalmente esta guerra no se produce, o sea, no se expande la guerra de Corea. No deja de ser una guerra que a Estados Unidos después no le termina interesando. Corea se divide en 2, una parte comunista que dura hasta hoy, la otra es capitalista, regida, aliada con Estados Unidos y punto. No se expande esa guerra. Los rusos no quieren saber nada con eso. Bien. Entonces fíjense cómo al mismo tiempo que comienzan los equilibrios de la Guerra Fría, la Argentina ve que su estrategia de industrialización corre serios riesgos de sostenerse en este contexto de divisas escuálidas, por ponerle un nombre, ¿no? Bien, siendo 8:30, no sé si está por ahí la compañera que toma lista, hagan mientras sigue la clase, no vamos a interrumpir la clase por esto, pero empieza a darle el presente a la compañera, y la compañera, bueno, les manda un mensaje, cómo sería, así, cumplimos con ese trámite burocrático. La clase sigue. ¿Qué dice Mónica? ¿El plan Marshall es factor exógeno? Por supuesto, sí. A la Argentina la invitan al plan Marshall, pero las condiciones son que regale su producción de trigo. Después dice, pero si te regalo esto, ¿de qué vivo yo?
¿De qué vive no yo, no, digamos, de qué vive la Argentina? ¿No? Y Brasil también lo invitan al Plan Marshall. Y con Brasil, Estados Unidos todavía es más, y así turro, no, es más, a ver, no sale la palabra, eh, no sé, más, como que se olvida que Brasil había participado de la guerra. Brasil participa de la guerra, se pone del lado de los aliados. Y después, cuando, a la hora del Plan Marshall, le dice, no, si querés participar tenés que regalar el café, la madera, la materia prima. No, no sé cómo lo van a hacer. Yo en los cursos anteriores, la compañera, era un compañero, tomaba nota de los presentes y ¿qué dicen ahí? Forms. Bueno, no sé cómo lo hacían. Bueno, pero no mandaban acá el registro. Creo que se hacía de esa manera. Bueno, llenen una fórmula ahí o un Excel, pónganse presente en el Excel y chao. Y que la compañía después lo pase al Excel, a la planilla que yo hago distribuir. Digamos, háganlo porque la condición de que funcione la virtualidad es que las autoridades vean que ustedes están conectados. Para eso necesito tener una lista. Para mí es muy fácil. Bueno, los pongo a todos presentes, pero bueno, van a decir, no, acá no funciona. Bárbara, ahí tiene que estar Bárbara. Sí, Bárbara. Tiene que estar Bárbara, conectada. Pero bueno, ella se va a encargar. Bien, Hola, yo no- sí, acá estoy. está. Ah, bien, ahí está. Bueno, fíjate, tomad a los presentes y sigamos con la clase porque me faltan cosas todavía para decir. ¿Qué le pasa a su vez al peronismo, o al peronismo no, al gobierno? Eh, hay una sequía. ¿Vieron que en 2023 hubo una sequía récord? Bueno, en 1950 hubo una sequía terrible en la Argentina, al punto que se perdieron cabezas de ganado, se perdieron cosechas de trigo, de maíz, Profe, y esto disculpe, fue ¿cómo te bonita? O sea, agarro el nombre de la gente que está ahora y lo anoto o... Ah, pensé que sabían cómo hay acá una forma, pero se ve que no la engancharon. Creo que hay una forma de tomar lista, chicos. Si no, hagan algunos de ustedes hagan un Excel, háganlo circular y se lo mandan a Bárbara. Tampoco la quiero mostrar a ella, no, porque te haciendo un favor. No, no. Profe, No, o sea, y si todos estamos con nuestro nombre y apellido, sacamos captura a los integrantes de acá y se lo mandamos a Bárbara. Bueno, listo, está bien. Hagan así, lo hagan anoto. así. ¿Ah? Que les quede claro ¿Sí? que le quede claro a ella y que no sea trabajoso, porque no quiero que la gente esté, eh, no quiero complicarle la vida a nadie, ni a usted, ni a Bárbara, pobre, que está haciendo algo que No realmente sé, se va a pedir yo. ahora anoto a la gente que está, por nombre. Dale, bien. Dale. Bueno, tampoco quiero que pierdan la clase, que se distraigan ni nada. Bueno, seguimos. Acá googleé cómo se hace y dice que el organizador puede hacerlo. O sea, el organizador calculo que sos vos, profe. ¿Y qué hago yo? No sé qué hacer. Dice, dentro de la reunión vaya al menú, mostrar participantes, luego arriba a la derecha presione el icono para descargar la lista de asistencia. ¿Cómo es? A ver, menú, ¿dónde? Dice, vaya al menú, mostrar participantes. ¿Dónde está eso? Donde dice gente, profe, fíjate que arriba tiene que decir chat, Gente. gente participar. Ah, a ver. Acá tengo participantes, descargar lista de asistencia. Ahí está, Sí, listo, ahí ahí está, ya está. la descargué. Buenísimo. ¿Qué hago? Así no anota. ¿Y esto dónde bajó? Ah, acá lo tengo, mira. Bueno, Meeting Attendance List.
Bueno, y tengo que mandártelo a vos, Bárbara, esto. Ahora, ¿cómo te lo mando? Bueno, bueno, yo me Capaz lo arreglo. puedes mandar por el chat y que ella lo guarde. Claro. Es una, se está abriendo un Excel ahora. ¿Qué quilombo esto, la verdad? Bueno, pero gracias por, por pasármelo. ¿Qué mando? Este documento por el chat. No está el chat, Claro. a ver. Chat. Más. ¿Y cómo lo mando esto? Dice establecer opciones de entrega, stream, workflows, form. Creo que lo más fácil es hacer que Bárbara te mande un mail y te ponga, tipo, que te quede la casilla y se lo mandes por mail. Bueno, está bien. No, pero sé que está acá. Si está acá, el lunes lo mando. No te das problema. Porque veo que en el chat no hay nada que me diga cargar un documento. ¿O sí? Chat de la reunión. A ver. No, creo que no te permite cargar ningún archivo. Claro. Me dice control C, control V. Bueno, les cuento. Hay una sequía, y la sequía hace que, por ejemplo, las prioridades del gobierno ahora sean, por ejemplo, que no se pueda, por ejemplo, la harina se pone como prioridad a ver, si se cargó, copié, pegué, puse en el chat, pegar, no se pega, no. Después me pasas un mail, Bárbara, y te lo mando. Si no, arriba donde está también, donde dice chat, gente, participar, al final dice cámara, micrófono, comparte, apretás en comparte y al final de todo ese listado te va a aparecer explorar en mi PC, si es que lo guardaste ahí, el Excel. Y No, ahí, tengo descarga, lista de asistencia y reunión, nada más que eso tengo. claro, pero eso lo se descargó y se hizo un Excel Sí, y está guardado en tu PC. sí. Bien, entonces, a lo que te decía, vas al lado donde dice comparte, al lado de cámara, micrófono. Compartir. Ahí, yo tengo comparte. Bueno, abajo de todo, de todas las opciones que te da, te dice explorar mi PC. Y ahí seleccionas el archivo y ya se comparte a todos acá. Explorar mi PC, a ver. Capaz que están descargas. Claro. Sí, están descargas, claro. Descargas. No me dice ningún elemento coincide con el criterio de búsqueda. A ver. Acá está, sí. Abrir. ¿Y ahora ya fue? Chat. Todavía nada. No. Compartir. No lo puedes subir al campus y se descarga de ahí. Pero tendría que dejarme acá. Tal vez lo mejor es que Bárbara le mande un mail que diga cuál es la casilla de mail de Bárbara y usted se lo mande por mail. Sí, por eso creo que es la mejor opción. Abrir. Así seguimos con la clase. ¿Dónde se abre? Me dice abrir, pero después no se abre en ningún lado. Bueno, pasame tu mail, Bárbara, y te lo mando por mail y se termina. Chau. Bueno, se produce como les decía, el tema este de la.
Profe, no sé si Profe, está hablando, pero está muteado, está profe. muteado. A ver. Ahora. Ahora sí, profe. Bien. Sí, perdón. Te decía que Bárbara manda el mail por acá, así te mando el archivo y lo puede hacer. Le escribo un mail y listo. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? La Argentina entra en una etapa donde hay necesidades de conservar, de exportar lo que se puede a malos precios. Ahora hay malos precios internacionales y finalmente empiezan las restricciones de divisas. Y esas restricciones de divisas van a impactar en las capacidades de compra del Estado y en problemas también fiscales, ¿no? ¿Qué va a terminar pasando? Bueno, el proceso de industrialización va a tender a resentirse, va a tender a tener problemas producto del menor ingreso de divisas. Y además va a consolidarse un problema de inflación. En este caso, a ver, Bárbara Ubauni. Bueno, ahí te va. Era Bárbara Ubauni. Bueno, aquí estábamos. ¿Qué significa que la gente va a comer pan negro? Esto causaba un malestar entre la gente, porque bueno, comer pan negro era una especie de situación espantosa, ¿no? Para la gente. Vieron que hoy, si van a comprar al supermercado, seguramente, ¿cuál es más caro hoy? ¿El pan negro o el pan blanco? O sea, van al súper hoy. El pan negro. El pan blanco, el pan negro, perdón, es más caro. En esa época, comer pan negro era un sinónimo de pobreza, ¿no? Todavía no había explotado el consumo orgánico, cool, nada. Y también se limitan el tema del consumo de carne. Se establecen vedas para el consumo de carne y esto generó un montón de inquietudes, ¿no? Gente que sentía que el gobierno estaba haciendo las cosas mal. Esto es producto del enojo, del fastidio que producía el no poder comer pan blanco. Esto duró un par de años. Y las vedas en el consumo de carne. Otra vez tienen instalada la problemática de los bienes salarios. Se consumen bienes salarios. Si yo tengo que exportar esos bienes, porque no me queda otra, porque no tengo otra fuente de divisas, se entiende que haya malestar en la población. Entonces se estimulaba a la sustitución de carne por pollo o por cordero. Entonces esto generaba malestar en la población, porque la gente en general comía carne roja y pan blanco. Bien. Entonces, todo este periodo del 49 al 51, fíjense que en el texto se llama entre ayer y mañana. ¿Qué significa esto? Entre ayer y mañana. Significa que hay cierta desesperanza en el presente. Estamos entre la nostalgia de lo bien que nos fue ayer, es decir, 46, 48, que fue la bonanza, y la expectativa de que termine esta crisis, la sequía, la baja de precios internacionales, y podemos recuperarlo. ¿Sí? Pensé que estaban hablando. Del 49 al 51, entonces fíjense que se llama entre ayer y mañana. Tenemos una situación donde en el peronismo hay cierta, o en la sociedad, hay cierto
desasosiego, y en el gobierno hay mucha ansiedad por salir de este proceso. En el medio vamos a ver que es un periodo con mucha inflación alta, y no precisamente una inflación de demanda, que es una inflación buena, si quieren, sana. Dentro de lo malo que puede ser la inflación de demanda es una inflación que puede ser corregida con inversión, lo cual es bueno. Ahora hay una inflación de costo. Se las voy a explicar. Esta es una de las peores inflaciones, porque nunca encuentra un punto de equilibrio, siempre está fortaleciéndose a sí misma y se da como si fuera una espiral, va avanzando, 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 y se vuelve una inflación estructural, muy mala, muy perniciosa. El martes se las voy a explicar bien cómo se manifiesta esta inflación. Y a su vez hay una necesidad de emisión monetaria para cubrir un déficit fiscal persistente, y además hay un proceso de desvalorización de la moneda que el ministro de Economía, que se llama Miranda, no termina de corregir, porque la corrección sería echar como nafta al incendio inflacionario. ¿Cuál es el problema? Hay un tipo de cambio relativamente bajo. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no devaluaron? ¿Por qué no trataron de estabilizar a partir de una corrección de precios relativos, vía poner un dólar más creíble, que es algo que le va a pasar mucho a la economía argentina? De hecho, hoy está pasando eso. Vieron que hay presiones a la devaluación, y esas presiones el gobierno trata de patearlas para adelante, ¿no? Y dice, el dólar está bien, y se pone, pero el dólar no subió. Hay cierta tendencia a la valorización del peso. Eso es peligroso para la economía, porque empieza a haber desconfianza, bueno, aumenta el dólar paralelo, bueno, esas cosas que pasan siempre. A Perón le plantean eso y no, ellos se juntan y dicen, no, mira, no podemos devaluar, esa es la idea. ¿Por qué no pueden devaluar? Por esto que estoy diciendo, porque acelerarían procesos inflacionarios que ya son perjudiciales. Y además hay otro problema, chicos y chicas, que es, en general, estos mecanismos de industrialización, estos mecanismos de valorización vía industrialización, necesitan un dólar bajo. ¿Se acuerdan que el MAE necesita un dólar competitivo o una divisa competitiva, libra, oro, lo que sea, competitiva? ¿Se acuerdan que cuando el peso tendió a valorizarse, detuvieron el proceso con una nueva convertibilidad? El mecanismo de la industrialización es el inverso. ¿Qué pasa si tenemos un dólar alto y nos estamos industrializando? Puede ser bueno como barrera a las importaciones, pero yo las importaciones ya las contengo con las tarifas proteccionistas y con la prohibición de importaciones, ¿no?, que en esta época se hacen. El problema es que un dólar caro encarecería los insumos industriales que son importados, encarecería las máquinas, encarecería el precio de la energía que la Argentina tiene que importar, con lo cual estaríamos perturbando muchísimo este proceso de acumulación con un dólar caro. Por eso, en general, los tipos de cambio en los contextos de la ICI son apreciados. El dólar es relativamente barato para no encarecer los costos de la industria. ¿Se entiende? Lo vamos a explicar mejor cuando veamos el tercer ciclo de la industrialización, que va a ser la clase que viene, que vemos la última parte del peronismo y nos metemos con lo que fue el golpe de Estado y la salida eleccionaria del 58, la clase que viene. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta?
Hoy vimos dos procesos. Por supuesto, quería decirle, el plan quinquenal queda trunco acá, ¿no? Queda a mitad de camino. No hay posibilidad de expansión como fueron los años iniciales, que la economía creció casi un 6% anual, ¿no? Los años de oro del peronismo fueron esos, básicamente, del 46 al 48. Después hubo un montón de dificultades, porque empezaron a salir las problemáticas de la industrialización. Esto tiene que ver con los límites, las limitaciones que tenía este proceso. Pregunta, profe, este último proceso empezó por el plan Marshall. Bueno, el plan Marshall ayudó, sí, pero también tiene que ver con las limitaciones de la industria argentina. Piensen que la Argentina sigue importando acero, chicos. Es lo que hablamos la vez pasada. La Argentina tiene hierro, tiene carbón, pero no tiene una acería. Recién en 1960, por supuesto, el peronismo la está llevando adelante, están construyendo su misa, pero una acería no se hace en 3 meses, lleva mucho tiempo hacerla. Es un área clave y la Argentina en 100 años nunca le dieron pelota, que es un insumo clave en el mundo. Piensen que buena parte de las guerras de Europa, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se dieron por el acero. La invasión japonesa a China se para ir a buscar acero. Y los insumos para la fabricación de acero. Y en la Argentina había acero o había hierro, había carbón, y no les importaba hacer el acero, porque se lo compraban a Inglaterra. Ven que era un esquema dependiente en la Argentina agroexportadora, que no era ninguna potencia. Que una potencia lo que hubiera hecho es salir y ponerse a producir industrias básicas, porque el poder emana del control de los insumos básicos, sobre todo industriales, como hoy, por ejemplo, que los países poderosos desarrollan tecnología, básicamente. ¿No? Bueno, ¿alguna pregunta? Vamos a terminar la clase que viene este proceso, pero bueno, para ir leyendo, terminen de leer, lean el texto de Khachanov para ir a la clase más empapados, para hacer la clase más dinámica. Esto, bueno, yo entiendo que la clase fue ayer, entonces, ¿qué van a leer? ¿Cuándo pueden leerlo? Pero tal vez el fin de semana, pónganse a leer, entonces el martes ya vemos el final y lo podemos debatir, que es la idea, ¿no? De la facultad. Bueno, vuelvo a repetir. ¿Alguna pregunta? Ya estamos terminando. No, profe. No, profe, ninguno. Bien. No, profe, está bien. Bueno, me asombro. Ustedes son muy inteligentes, les queda todo claro. O yo soy un fenómeno, o ustedes son unos fenómenos que entienden todo y están... Bueno, entonces, dicho esto, quedamos así. Nos encontramos el martes. Bueno, gracias, se explica bien, me dicen. Bueno, bien, muchas gracias, Nora. Vamos a ver el martes, terminamos este texto y vamos a ver el de la dictadura del 55 y nos metemos ya con el desarrollismo, como para ir yendo si quieren, a una ICI un poquito más elaborada que se produce hacia comienzos de los años 60, finales de los 50, comienzos de los 60. Bueno, creo que resolvimos el tema de la lista. Vamos a hacer este mecanismo. En un momento de la clase vamos a bajar y la compartimos rápido, así la compañera pobre llena todas las cosas que tiene que llenar. Y bueno, yo
Como siempre, voy viendo cómo entregan los trabajos prácticos, vayan haciéndolos. Me mandan al mail las preguntas. Gracias, Ana Laura. Y gracias a los que están en las cámaras, Lourdes, Erika, Valeria, Roxana. Gracias por estar en las cámaras y darme la posibilidad de no volverme loco mirando la pantallita. Natalia me dice, no se olvide de subir el texto. Perdonen, me olvido. Mándeme un mail. Mira, che, acordate del texto, que venís hablando de eso y no lo mandás. Bueno, mándeme un mail. A mí, el de Regalski, sí. Bueno, chicos y chicas, buen fin de semana. Pásenla bien. Nos encontramos el martes. Muchas gracias, buen fin de profe. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao, profe. Buen fin de semana. Chao, buenas noches.